Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria el día miércoles 8 de noviembre de 2017. Continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, la propuesta del orden del día. Aprobado. Por favor, secretario, dé lectura del primer punto del orden del día. Continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Es todo, Presidente. De informe del estatus de esta ley y lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. Se informa, ciudadana Presidenta, ciudadanos constituyentes, que la ley que va a ser a continuación sometida a discusión ha sido aprobada hasta el presente momento el artículo del 1 al artículo 10, restando desde el artículo 11 hasta la disposición final que sigue al artículo 25 de la mencionada ley. Esto corresponde entonces iniciar desde el artículo 11. Bueno, continuemos la discusión de esta ley. Hoy Venezuela se va a vestir de esperanza, de amor y de futuro cuando podamos entregar desde el poder plenipotenciario, desde el poder constituyente originario, podamos entregar a Venezuela una ley tan constructiva para la convivencia pacífica, para la tolerancia entre los seres humanos y para el amor entre los venezolanos y las venezolanas. Sírvase dar lectura al artículo número 11 de esta ley. Artículo 11. Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principio, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia, no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición. Los partidos políticos y organizaciones políticas contemplarán dentro de sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la presente ley constitucional. En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar, tramitar y decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos, el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción. Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo. Es todo, ciudadana Presidenta. En consideración para aprobación el artículo referido a prohibiciones. Aprobado. Capítulo cuarto. Responsabilidad de los medios de comunicación para la convivencia pacífica y la tolerancia. Promoción de mensajes para la paz y la convivencia. Artículo 12. Los prestadores de servicios de radio, televisión y suscripción, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de 30 minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del poder popular. El Fondo de Responsabilidad Social y el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine deberán otorgar prioridad al financiamiento de la producción de contenidos dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. Es todo, Presidenta.
En consideración el artículo 12 sobre promoción de mensajes para la paz y la convivencia. Aprobado. Artículo 13. Prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio. Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racional, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia. El Estado garantizará de forma prioritaria el cumplimiento de esta disposición en los prestadores de servicios de radio, televisión y suscripción públicos, privados y comunitarios, así como en los medios electrónicos. Es todo, presidente. En consideración artículo 13 sobre prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio. Aprobado. Artículo 14. Responsabilidad en las redes sociales. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través de la misma se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga. Es todo, presidenta. En consideración el artículo 14 para su aprobación. Aprobado. Capítulo 4. Comisión para la Convivencia Pacífica. Comisión para la Convivencia Pacífica, artículo 15. Se crea la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica como espacio interinstitucional encargado de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública destinada a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo. Es todo, presidenta. En consideración el artículo 15 para su aprobación. Aprobado. Artículo 16. Mandato. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica circunscribirá su ejercicio a la política interinstitucional y a los lineamientos para la gestión social dirigidos al fortalecimiento y garantía eficaz del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública y a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia, así como de las conductas asociadas directa o indirectamente a estas. Es todo, presidenta. En consideración artículo 16 para su aprobación. Aprobado. Atribuciones. Artículo 17. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica tiene las siguientes atribuciones. Primero, diseñar la política pública dirigida al fortalecimiento y garantía del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública, así como a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia y demás conductas asociadas directa o indirectamente a estas. Segundo, convocar y coordinar con los diversos órganos y entes del poder público para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. Tercero, formular propuestas de normas, medidas, directrices y recomendaciones para ser presentadas ante las autoridades públicas a los fines de su consideración. Cuarto, dictar medidas de aplicación inmediata por parte de todos los órganos y entes del poder público. 5. Realizar los estudios, diagnósticos y evaluaciones necesarias
para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. 6. Realizar consultas públicas sobre la materia de competencia de la Comisión. 7. Diseñar, organizar y gestionar la participación de todos los sectores sociales en el cumplimiento de su objetivo. 8. Organizar eventos, seminarios, foros, encuentros nacionales e internacionales destinados a conocer, difundir e incrementar la comprensión y compromiso con el desarrollo de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. 9. Promover medidas, acciones y políticas encaminadas a difundir la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y la diversidad de los procesos educativos, culturales, sociales, deportivos, artísticos, culturales, comunales, recreativos y comunicacionales. 10. Diseñar las medidas, políticas y normas que orienten las políticas de prevención y control dirigidas especialmente a la reducción y erradicación de la violencia, intolerancia y otras formas de odio, incluyendo la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de las propuestas de modificación a normativas, políticas y medidas que deban dictarse o implementarse. 11. Presentar informes periódicos a la Asamblea Nacional Constituyente sobre el cumplimiento de su mandato bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. 12. Dictar su reglamento interno. 13. Las demás que le otorgue la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República. En consideración para su aprobación el artículo 17 sobre atribuciones de la Comisión para Convivencia Pacífica. Aprobado. Integrantes, artículo 18. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica estará compuesta por 15 integrantes designados y designadas por la Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con los siguientes criterios. 1. 3 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. 2. La ministra o ministro del Poder Popular con competencia en materia de educación. 3. La ministra o ministro del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria. 4. La ministra o ministro del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz. 5. La ministra o ministra del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información. 6. La presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 7. La o el fiscal general de la República. 8. La defensora o defensor del pueblo. 9. La defensora pública o defensor público general. 10. La rectora o rector del Consejo Nacional Electoral. 11. 3 voceras o voceros de organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación el artículo 18 sobre los integrantes de la comisión. Aprobado. Deber de colaboración y cumplimiento. Artículo 19. Todos los órganos y entes del poder público, personas jurídicas de naturaleza privada y la sociedad tienen el deber, la responsabilidad y el compromiso de colaborar activamente y cumplir con el propósito de asegurar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo, así como prevenir y procurar la erradicación de toda forma de violencia política, odio e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, evitar la impunidad, favorecer el desarrollo social, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación. En consideración para aprobación el artículo 19 sobre deber de colaboración. Aprobado. Capítulo 5 de las responsabilidades, delitos y sanciones. Delito de promoción o incitación al odio. Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género,
de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. En consideración para su aprobación, artículo 20. Aprobado. Agravante por motivos de odio e intolerancia. Artículo 21. Será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia real o presunta de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos, la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente. En consideración para su aprobación, artículo 21. Aprobado. Sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra. Artículo 22. El prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza, serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. En el caso de las redes sociales y medios electrónicos, si la difusión de los mensajes a que hace referencia este artículo no es retirada dentro de las 6 horas siguientes a su publicación, la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde 150.000 a 100.000 unidades tributarias. Asimismo, dará lugar al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. El prestador de servicio de radio o televisión, durante la difusión de mensajes en vivo y directo, solo será responsable de las infracciones previstas en la presente ley o de su continuación, cuando la administración demuestre en el procedimiento que aquel no actuó de forma diligente. En consideración, artículo 22 sobre sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra. Aprobado. Negativa de cesión de espacios para la promoción de la paz. Artículo 23. El prestador de servicio de radio o televisión que incumpla la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia, serán sancionados con multa desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Esta multa será depositada en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. En consideración, artículo 23 sobre negación de cesión de espacios. Aprobado. Sanciones por abstención, omisión u obstrucción. Artículo 24. Será sancionado o sancionada con prisión de 8 a 10 años. 1. Todo funcionario o funcionaria policial o militar que en ejercicio de sus funciones voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente ley
o para detener a la persona respectivamente responsable, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor a algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física. 2. Todo personal de salud que en ejercicio de sus funciones, sea en instituciones públicas o privadas, voluntariamente se abstenga, omita o retarde atender a una persona por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física. En consideración, artículo 24 sobre las sanciones. Aprobado. Imprescriptibilidad. Artículo 25. Los hechos establecidos en la presente ley tienen carácter imprescriptible por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos. En consideración, artículo 25. Aprobado. Disposición final. Única. La presente ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, disposición final única. Aprobado. Y yo voy a proponer que se incorporen 2 artículos en las transitorias. El primero de ellos que tiene que ver con una disposición sobre derogatoria. Cualquier norma que colide con lo dispuesto en esta ley queda derogado. Lo someto a consideración. Aprobado. Mi segundo artículo para la propuesta tiene que ver con la obligación a todos los medios de comunicación para la difusión de esta ley, así como los medios impresos deben publicar completamente en su integridad la ley contra el odio. Aprobado. Queda entonces aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Trata del centenario de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, en donde el pueblo civil junto a sus soldados se despojaron de siglos de opresión y humillación por parte del zarismo. Y no solo esto, también acabaron con el poder de los terratenientes y de la burguesía. Así iniciamos este noticiero de la patria. Que hace 100 años levantó las luchas obreras y hoy las reivindicamos junto con Chávez y con Maduro. Nosotros estamos reivindicando la trascendencia de esa lucha de la clase trabajadora obrera rusa. Somos los mismos de aquel octubre del año 1917 que hoy estamos en Venezuela. Y que viva Chávez, viva Lenin, viva Trotsky, viva todas las revoluciones del mundo. Hoy en día este pueblo ha reivindicado a Bolívar, a Zamora, a Sucre, a Samuel Robinson y a Hugo Rafael Chávez Frías para decirle que no volverán más y no volverán a ser poder político en Venezuela porque es un pueblo con autodeterminación decidido a sacar y a esgrimir las banderas de la libertad. 100 años de la revolución bolchevique que marcó el siglo XX de la humanidad, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 100 años no podían pasar por debajo de la mesa, sobre todo porque 100 años después, desde esta tierra caribeña, desde esta tierra suramericana,
Desde esta tierra heredera de los héroes de América se levanta la bandera del socialismo del siglo XXI para construir una nueva sociedad, una nueva humanidad. Seguir construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI es el segundo objetivo histórico del Plan de la Patria, líneas estratégicas que trazó el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro continúa fortaleciendo. El comandante Chávez habló de 5 dimensiones. La primera dimensión, la dimensión política, el socialismo en lo político, la democracia socialista, la democracia popular, la democracia directa. La segunda dimensión, el socialismo en lo económico, el socialismo productivo. La tercera dimensión, el socialismo en lo social, y ahora tenemos el carnet de la patria para acelerar todo. La cuarta dimensión, el socialismo en lo territorial, el socialismo comunal, el socialismo comunitario, el socialismo en el territorio, en el barrio, en el pueblo. La quinta dimensión, compañeros, es el socialismo en lo espiritual, que busca una sociedad de hombres y mujeres libres. Para acelerar la construcción del socialismo económico productivo del país, el presidente Nicolás Maduro realizó una convocatoria al Congreso Nacional de los Consejos Productivos de los Trabajadores, donde deberán presentar un plan de desarrollo económico de las 800 empresas fundamentales del país. Asimismo, para fortalecer el socialismo territorial, invitó a los líderes comunales a una asamblea general donde se creará un plan de transformación socialista de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Convoco al Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores, CPT, porque el gran instrumento de la construcción de esta segunda dimensión del socialismo en lo económico, el gran instrumento que tenemos son los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí tenemos que afianzarnos. El mandatario nacional realizó un llamado al pueblo venezolano a participar en las elecciones municipales el próximo 10 de diciembre. Ya está en marcha el plan de vacunación e intensificación contra la difteria y otras enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional hasta el 20 de noviembre. El Plan Nacional de Vacunación, haciendo énfasis en materia de difteria, se lanza desde el 6 de noviembre al 20 de noviembre en todo el estado venezolano. Vamos a desplegar 9.000 puntos de vacunación a nivel nacional. Todos los centros de salud, además de los principales centros comerciales y plazas, van a tener los lugares para la vacunación necesaria en este campo. Además, los casos de difteria en Venezuela son controlables. Esta matriz que desde el punto de vista mediático se ha desarrollado, tenemos que eliminarla. ¿Con qué? Con la aplicación de la vacuna que ya se venía haciendo y con este lanzamiento que nos va a permitir, insisto, controlar de manera total el tema de la difteria. 9 millones de dosis están disponibles, cantidad suficiente que nos va a permitir conservar a nuestro pueblo sano, tranquilo y por supuesto protegido por el gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano abanderó la delegación venezolana que participará en la 18ª edición de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. 595 atletas, una delegación de más de 900 personas, en 34 deportes, 50 disciplinas. Más del 60% de nuestros atletas menores de 24 años. Estamos cumpliendo aquella tarea que nos propusimos, que es iniciar el proceso de renovación generacional. Es el primer evento del ciclo olímpico, pensando en Tokio
2020, pero también pensando en el 2024-2028. Hemos sorteado distintos obstáculos y los seguiremos sorteando. Y cada día más se fortalecerá el sistema deportivo venezolano. Hoy estamos recibiendo este estandarte con mucho amor y orgullo patrio, asumiendo el compromiso de representar dignamente a la República Bolivariana de Venezuela en el primer macro evento deportivo en el ciclo olímpico. El deporte nacional ha venido creciendo de forma permanente, dando excelentes resultados competitivos internacionales, cada día en mayor grado, consolidándose poco a poco la Venezuela potencia deportiva que todos hemos soñado. Director técnico. Casi. Recuerdo para tu casa. Salud. Somos todos soldados de la patria grande, ¿verdad? De verdad, porque yo vengo a darle mi apoyo a Nicolás, porque vi a un Nicolás fuerte y que no afloja. Y eso en fútbol es mucho. No aflojes nunca. Y vos veo que no aflojaste nunca y te la jugaste por los venezolanos. ¡Viva Maduro! ¡Que viva Maradona! Y así finaliza esta nueva emisión. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este espacio por excelencia de la información. Somos el noticiero de la patria. Prendan la luz que diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para YouTube. Con la ley de la comisión que preside la presidenta Delcy Rodríguez y con todos ustedes, venezolanos y venezolanas, a fomentar y a que trataron de enquistar en la mente y en el alma de los venezolanos. Los venezolanos somos y las venezolanas somos gente de paz, de armonía, de tranquilidad, pero también de justicia, y aquí está expresado en esta ley. Muchas gracias. Agradecemos al segundo vicepresidente y yo quiero invitar a la palabra al primer vicepresidente en su condición de maestro de Venezuela, a nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi. ¡Viva la patria! Bueno, compatriotas, a todos y a todas, constituyentes, debemos sentirnos profundamente orgullosos de estar presente en este recinto en el momento de aprobar esta ley. Yo creo que tenemos que ubicarnos en el contexto, en el momento, ¿no? No es lo mismo hablar hoy, en noviembre, de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, que al momento en el hablar de esta ley en el mes de abril. Hay que ubicarse en abril. Hay que ubicarse en esa visión de nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque el estadista, el gobernante, el hombre que ama a su pueblo, el hombre que se preocupa por su pueblo, siempre da respuestas concretas a los problemas concretos que tiene el pueblo. Y el presidente ubicó de manera clara que el principal problema que teníamos era la necesidad de la paz. Durante todo el año el presidente había venido diciendo en reiteradas oportunidades, el objetivo estratégico es la paz. Es la paz, es la paz. En un país acostumbrado a la paz, acostumbrado a la convivencia, acostumbrado a la tolerancia, acostumbrado a la diversidad, eso se fue perdiendo, se fue desvaneciendo, la diversidad, la igualdad por la cual hemos luchado tanto y nos las creímos y la compartimos, llegó un momento en que no era una realidad, porque para que exista la igualdad es necesario que asumamos el principio de la diversidad.
Parece contradictorio, pero no lo es. Si nosotros no nos asumimos diversos, nunca vamos a ser iguales, porque tendríamos que asumir un estereotipo y todos parecernos a ese estereotipo, y eso es lo que tratan de imponernos, quienes imponen un pensamiento único, y esa es para que conduce al fascismo, al ser todos de una manera o no tener el derecho a ser, exterminar al que no sea de esa manera, sentir un profundo desprecio por quien no sea como yo quiero que sea. Y por eso nosotros vimos, por ejemplo, como una muchacha vestida de indígena, de guayú, fue golpeada y atropellada en la Plaza Altamira, porque el ser indígena ya le hacía ser diferente, y no admiten la diferencia. O quemar a un muchacho porque era negro, o porque era pobre, o porque era chavista, o quemar a un motorizado, y eso se fue intensificando tanto que se inoculó el odio en la sociedad, porque de qué otra forma puede expresar uno que le pongan a un motorizado por ir en una moto, utilicen un mortero y partan en dos a una persona, y una vez en el suelo la persona muerta se le entre a palo, se le pegue candela, se le incendie después de muerto? ¿Cómo se llama eso? Eso es, hay que buscar de exterminar a las personas que no son como nosotros, y todos tienen que ser de una misma manera, en un país donde la diversidad es el principio fundamental. Por eso el racismo, por eso el fascismo, por eso la intolerancia, por eso la exclusión. Siempre ha habido esos intentos de excluir. Toda la exclusión acumulada tiene que ver con desprecio por el pueblo, tiene que ver desprecio por la gente, y siempre asumiendo estereotipos de cómo se debe ser y siempre haciendo esfuerzo para imponerlo. Por eso la educación es muy importante, y por eso los medios de comunicación juegan un papel importante, y por eso el Estado tiene que aplicar sanciones, y las sanciones también son importantes, porque el Estado no puede ser indiferente frente a los atropellos de quienes tienen fuerza y poder contra los más débiles. Así los más débiles sean más, numéricamente hablando, quienes tienen el poder son quienes controlan los medios y quienes han venido controlando al Estado. Ahora, el Estado está en manos del pueblo y le corresponde al pueblo poner las cosas en su sitio. Por eso, nuestro presidente Maduro, de verdad, ha sido un fiel seguidor del legado de nuestro comandante Chávez. En abril, yo estoy seguro que muchos de nosotros, incluyendo constituyentes que están aquí presentes, no tenían ni la mínima idea de que se le podría ocurrir al presidente Maduro convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el día 1 de mayo en la Avenida Bolívar. Y la convocatoria que hizo el presidente fue invocando la paz. El presidente dijo: basta de muerte, basta de violencia, basta de odio, basta de destrucción. El poder que yo tengo me lo dio el pueblo, me viene del pueblo. Yo le devuelvo el poder al pueblo para que sea el pueblo directamente quien decida entre una guerra civil y la paz, entre la violencia y la convivencia, entre la destrucción o la construcción de la patria, y que sea el pueblo quien decida, y que decida pacíficamente. Y ese pueblo, en ese momento que el presidente hizo ese llamado, hubo muchas dudas, mucha gente se preguntó, incluso en el mundo, ¿le responderá a ese pueblo el llamado del presidente Maduro? ¿Hasta dónde el presidente Maduro tiene el poder para llamar al pueblo? Y esa fue la gran sorpresa del domingo 30 de julio, cuando más de 8 millones de venezolanos
tomaron la firme decisión, sin disparar un tiro, sin trancar una calle, sin matar a nadie, de conquistar la paz. De conquistar la paz. El ideario del presidente Chávez, recogido en la Constitución del 99, de que el poder originario, de que el pueblo era el depositario del poder originario constituyente, y que en un momento, cualquier momento, el pueblo podía convocarse, convertido en constituyente, a tomar las decisiones que tuviese que tomar como máximo poder del pueblo. Y así se recogió en la Constitución. Y así el presidente Maduro lo aplicó textualmente. Y el pueblo respondió a lo que fue el origen. Tengo el poder originario, voy a decidir por la paz. Miren, no fue que el pueblo votó y fue mayoría, no, es que la paz llegó. Es que desde el lunes 31 de julio hasta hoy, nadie se ha atrevido a guarimbiar. Ahora, estamos seguros que muchos de ellos, los que sembraron la violencia, los que trajeron la guarimba, no están contentos. Ellos quieren convertir la paz en una especie de tregua, que en cualquier momento que tengan la oportunidad, retornar con las guarimbas. Y eso no lo podemos permitir. Por eso sabiamente esta constituyente necesitaba más tiempo. Estábamos conscientes que era una tregua lo que ellos querían, convertir la paz. Y por eso se reprogramó las elecciones de gobernación, para alargar el tiempo y alargar la paz. Y con el respaldo popular del pueblo a los gobernadores, se fortalecer la democracia, fortalecer la soberanía, fortalecer el liderazgo de nuestro presidente, fortalecer, ¿verdad?, la confianza de nuestro pueblo. Y efectivamente así se ha avanzado. En paralelo nos toca a nosotros seguir construyendo la paz. La Comisión de la Verdad fue un paso gigantesco, porque la impunidad genera las mayores injusticias y socializa el crimen y el delito. Si la gente no siente que es castigado, si no siente que es reprimido, si no siente que es sancionado frente a un delito, el delito se socializa y todo el mundo hace lo que le da la gana. Y es por eso que la Comisión de la Verdad, para hacerlo en el marco de los derechos humanos, en el marco de la justicia, en el marco del derecho a la defensa, públicamente fue una primera gran contribución de la Asamblea Nacional Constituyente. Solo con el anuncio de la existencia y el funcionamiento de la comisión, la gente sabe a qué atenerse, porque hay una comisión que está funcionando, que está observando, que está valorando, que está haciendo juicios de valor sobre la conducta de aquellos que pretendan volver a la guarimba, a la inestabilidad, al crimen y a la muerte en Venezuela. La Comisión de la Verdad jugó un papel central. Y esta ley, yo no sé si habrá otra ley. Yo desde que la vi, la leí, yo creo que es una de las leyes más hermosas que ha tenido la legislación venezolana. Cuando uno ve el objeto de la ley, y usted me va a permitir, Presidenta, perdóneme, pero yo quiero repetírselo a los venezolanos. Cuando uno ve el objeto, dice: la presente ley tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad. Esto debe llenar de orgullo a un camarada constituyente que se llama Modesto Ruiz, que hemos luchado toda la vida por la diversidad, ¿verdad, Modesto? La diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco. Eso de respeto recíproco tiene que ver con el reconocimiento del uno al otro. Nosotros existimos, ustedes existen, nosotros los respetamos,
Ustedes respétennos a nosotros. El presidente se llama Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente tiene un origen constitucional. Se respeta. No es la voz del que tiene más plata, no es la voz del hijo de papá, no es la voz de los que están acostumbrados a gritar y a imponer las cosas. Aquí hay unas bases republicanas. Esto es una república, papá. Esto no es un reino de que el blanco manda al negro. No, camarada. Aquí está el negro vicepresidente. Erradicar la forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar, fíjense ustedes, la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y tranquilidad pública y proteger a la nación. Solamente en el objeto de la ley, lo que eso encierra. Y cuando ustedes ven los valores y principios, pero hay algo más. Nosotros ya habíamos colocado en la Constitución que Venezuela era territorio de paz. Lo habíamos colocado. Ahora colocamos aquí el derecho a la paz. El derecho a la paz. Y vean el artículo 3 y conceptualícenlo. Lo que significa el derecho a la paz. El derecho a la paz. Es un derecho que tenemos. Y alguien debe garantizarme mi derecho a la paz. Y ese que tiene que garantizarme lo tiene que ser el Estado. El Estado tiene que garantizar el derecho a la paz. Y aquí están las normas para garantizar el derecho a la paz. Y esta ley tiene 4 grandes líneas que hay que verla. Tiene unas líneas que son preventivas, cuando conceptualiza, cuando dirige, cuando orienta, y nos dice, ¿verdad? Toda esta parte de los valores, de los principios, es la parte de prevención. Es la parte de alerta, es la parte formativa. Luego una parte que orienta la educación. Nosotros debemos formar no solamente a las nuevas generaciones. Siempre uno dice, hay que formar a las nuevas generaciones. No, nosotros tenemos que reformarnos nosotros mismos. ¿Entiendes? Eso que llaman algunos desaprender. Tenemos que desaprender cosas que hemos tenido, información, y aprender cosas nuevas. De manera que esta ley debe estar acompañada de todo un mecanismo pedagógico para preparar a nuestro pueblo para que pueda defender la paz. No basta que yo quiera la paz. ¿Cómo la defiendo? ¿Cómo defiendo la paz? ¿Cómo garantizo la paz? ¿Qué hago yo desde mi comunidad para garantizar la paz? Y esta discusión tiene que ir no solo a las escuelas, que es lógico desde la educación inicial, sino tiene que ir a los consejos comunales, tiene que ir a las comunidades, a las comunas. Todo el mundo tiene que formarse en la paz. Porque nosotros, como dijo el presidente Chávez, mientras existe el imperialismo norteamericano, la revolución bolivariana va a estar amenazada. La única manera es que liquidemos el imperialismo. Pero mientras existe el imperialismo, esta revolución va a estar amenazada. Estará amenazada. Y factores internos serán cómplices para tratar de imponer la violencia en el país. Y no hay violencias si no se golpean los derechos humanos. No hay violencia si no se golpea la paz. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Por eso la educación debe recoger en el currículum la formación para la paz, un componente, ¿verdad? Cuando nosotros elaboramos el currículum, los distintos componentes, debe haber un componente de formación para la paz en todos los niveles. Lo que tiene que ver con la comunicación. Bueno, toda cosa que uno hace en materia de tratar de pedir la colaboración de los medios de comunicación, lo que sería una obligación de los medios, siempre se toma como si fuese que estamos violentando la libertad de expresión. Habría que poner en una balanza, habría que dar un gran debate. Los comunicadores nuestros, dar un gran debate. Hay que dar un gran debate. Hay que dar un gran debate para que se comprendan las medidas que aquí están planteadas
en materia de que los medios estén al servicio de la paz. En cualquier sociedad debería ser una obligación moral, ética y política de cualquier dueño de medios estar al servicio de la paz. Debería ser. Pero ustedes saben que en la realidad no es así. Los medios de comunicación se convierten en uno de los poderes fácticos que usa la oligarquía para desestabilizar a los pueblos. Cuando los pueblos luchan por su emancipación, cuando los pueblos se deciden a lograr su emancipación, son violentados por los medios de comunicación, que son los poderes fácticos que usa la oligarquía. Uno de los grandes poderes fácticos que tiene la oligarquía y que tiene el imperialismo para desestabilizar a los pueblos, para engañar a los pueblos, para manipular a los pueblos, para desinformarlo, para contrainformarlo. Esa es la verdad real. Sería bueno ver en todos estos 100 días de violencia que hubo en Venezuela, en los 120 muertos que hubo, en los 29 quemados que hubo, cuál sería el nivel de complicidad y de responsabilidad de los medios de comunicación. Sería bueno que un equipo estudioso establezca eso y lo pongamos en la mesa para exigirle en lo adelante su colaboración y su contribución con el pueblo, que es el que está haciendo un gran esfuerzo. El pueblo lo que hizo fue responder al llamado de Nicolás Maduro, pero lo que tenemos de paz y de convivencia hoy se lo debemos al pueblo. Por eso el tema de las comunicaciones, fíjense, la prevención, la educación, las comunicaciones, y por último, y no lo menos importante, pero sí se trató con mucha delicadeza, hay que decirlo. Nosotros no somos amigos de la línea sancionatoria, no somos, porque siempre actuamos en el marco de defensa de los derechos humanos, pero tiene que haber algún tipo de sanción, y ese tipo de sanción es la que está contemplada aquí. En cualquier otra nación, las sanciones hubiesen sido de otra monta, de otra dimensión y explicado de otra forma. Aquí se hizo siempre en el marco de la defensa de los derechos humanos, pero tiene que haber sanción porque si no es impunidad. De manera que nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos aprobando y ojalá, yo estoy seguro que nuestro presidente Nicolás Maduro se siente representado en esta ley que él nos trajo como propuesta, que la trajo no solamente cuando vino aquí a traernos la ley, sino que la hizo en la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar Maduro propuso esta ley cuando convocó a la Asamblea Constituyente para garantizar la paz y para conquistar la paz. Y ahora nos llamó a consolidar la paz, a consolidarla. No crean, mis hermanos constituyentes, que la paz la tenemos amarrada aquí en la mano. La paz es lo más preciado. Por eso yo decía, cuando algunos presionan con la cuestión económica, sí, todos nos sentimos presionados, para allá vamos. Pero si no resolvemos la paz, si no hay una paz estable, no habrá nuevo modelo económico, hermanos. Nosotros necesitamos consolidar la paz para garantizar un nuevo modelo económico, que es el segundo gran paso de la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Tengo una noticia extraordinaria que compartir acá. Casi que interrumpo al profesor, pero quise ser la primera en respetar la ley, aunque no está publicada en Gaceta Nacional aún. En este momento, cuando ustedes estaban con Pasión Patria aprobando esta ley, en la UNESCO en París, Venezuela ha sido elegida como miembro del Consejo Directivo de esta importante organización para la educación, para la ciencia, para la cultura. Desde acá, felicitamos al presidente Nicolás Maduro, al canciller Jorge Arriaza y a todo el equipo de la diplomacia bolivariana de paz. Es extraordinario y le voy a decir por qué. En nuestra región, además de Venezuela, fue seleccionado Cuba,
fue seleccionado San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada, Jamaica, de 6 países, 5 países del ALBA. Legado del comandante Fidel Castro, legado del presidente y comandante Hugo Chávez Frías. Es un reconocimiento la espada de Bolívar por América Latina. Y quiero decir más, porque hay unos países que no fueron seleccionados. Por ejemplo, Colombia, Perú, Costa Rica, países cuyos gobiernos, y Argentina, países cuyos gobiernos se han dedicado justamente a promover el odio contra Venezuela. Bueno, en la UNESCO también fue derrotado el odio en el momento en que esta Asamblea Constituyente aprobaba la ley contra el odio por la convivencia pacífica y por la tolerancia. Los vicepresidentes de esta Asamblea Constituyente han expresado lo importante del contenido de esta ley. El derecho a la paz como un derecho colectivo de los pueblos, pero también como un derecho que tiene todo ser humano, el derecho a la paz, el derecho a la convivencia pacífica, que el Estado diseñe políticas públicas dirigidas a promover la paz, la convivencia pacífica, la tolerancia. Pero esta ley también expresa la naturaleza y el espíritu del modelo de la revolución bolivariana, que es la igualdad. Rechazar cualquier forma de discriminación a la diversidad. Así que hoy también estamos haciendo revolución en Venezuela con esta ley que hemos aprobado. Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela. Y lo convocó el presidente Nicolás Maduro, hombre de paz. Los convocó y nos convocó a todas y a todas para con amor defender la paz, para con amor defender una convivencia pacífica, respetando al diverso, respetando al otro, respetando a la otra. Todos estamos llamados a esta nueva espiritualidad. Y por eso agradecemos al presidente Maduro, hombre de paz, que trajo esta ley a la Asamblea Constituyente, que convocó a la Asamblea Constituyente para la paz. Y a través de esta ley, desde una concepción de los derechos humanos, con políticas públicas, donde la educación y todos los niveles de la educación del modelo bolivariano, que como vimos hoy ha sido también reconocido nuestro modelo en la UNESCO, los países reconocen el modelo de igualdad, de acceso gratuito a la educación, el modelo de la calidad de la educación, la ciencia, la cultura, reconoce la diversidad cultural de Venezuela con la elección que se acaba de hacer hoy. Esta ley también contiene un homenaje a los venezolanos y a las venezolanas que fueron quemados vivas por razones de odio y de intolerancia, cuando se declara el mes de mayo como el día para promover la paz, la tolerancia y la convivencia. Es un homenaje a los venezolanos y venezolanas que perdieron la vida en el mes de mayo producto del odio, producto de la intolerancia. Es muy importante que cada mes de mayo el Estado venezolano y la sociedad venezolana se comprometa a rendir un homenaje y a recordar para que más nunca estos hechos vuelvan a repetirse en nuestra amada patria. Contiene también algo muy importante para prevenir el fascismo, y es la prohibición a partidos políticos, movimientos sociales y a cualquier tipo de organización colectiva que pretenda contener en sus estatutos o que tenga como objetivo o que tenga como finalidad o permita que alguno de sus militantes promueva el odio, la guerra, la intolerancia. No serán reconocidos como organización política ni como organización social en Venezuela. Es prevenir el fascismo, porque como bien lo veíamos, la génesis del fascismo en Venezuela estuvo en la Cuarta República y hoy tiene su extensión en la derecha apátrida, en la derecha transnacional venezolana. Así que bueno, Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, queremos exportar amor,
queremos exportar tolerancia en un mundo gravemente amenazado por los poderes imperiales. Por allí está el jefe del imperio, amenazando con guerra a Asia, va por Asia y amenaza con guerra. Va al Medio Oriente y siembra la guerra. Viene a América Latina, a nuestro continente, y amenaza a Venezuela con guerra. Bueno, desde Venezuela le decimos, nosotros vamos a exportar ahora la paz para el mundo. Venezuela quiere ser factor de equilibrio, de convivencia para la humanidad, de preservación del planeta y de preservación de la especie humana. Nosotros decimos con Gandhi, no hay un camino a la paz es el camino, es nuestro camino, es el camino que eligió el pueblo de Venezuela cuando eligió a esta constituyente. Así que hombres y mujeres de paz, vámonos por todo el territorio, vámonos por el planeta a la defensa de la paz que ha sido amenazada por los imperios ya vetustos y decadentes. Desde Venezuela decimos hoy, un día histórico, cuando en medio de las graves amenazas, de las peores campañas que pretenden aniquilar la identidad de nuestro pueblo, ahí está la diplomacia dando la cara y llevando la bandera de nuestra patria a los más altos curules de la diplomacia internacional. Y aquí está la constituyente llevando con la bandera tricolor la paz a nuestra patria. Muchas gracias. ¡Que viva la patria! Ciudadano secretario, sírvase informar el siguiente punto del día. La materia para la cual fue convocada esta sesión se ha visto en su totalidad, Presidenta. Bueno, entre tanta emoción es difícil seguir el protocolo, pero agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca a sesión ordinaria para el próximo martes a las 3 de la tarde. Me equivoqué, para mañana a las 3 de la tarde en este salón protocolar.